Vamos a trabajar desde, digamos, lo más básico de conteo, que sería, digamos, la noción básica, regla de producto, y a partir de esto, pues, trabajar un poquillo ahí de, se llama arreglos, combinaciones y permutaciones, con algunos ejemplillos primero básicos, y luego algunos ya más intermedios, pensando en, como en centro o en unas olimpiadas que son como un nivel ahí intermedio. Aquí están todos los definiciones, teoremas y ejemplos y la lista de ejercicios. Y aquí vienen también unas referencias por si quieren entrarle más al tema. Eh, bueno, estos libros yo creo que se pueden conseguir en internet y si no, pues ahí me avisan y yo se los puedo pasar. Yo los tengo todos digitales. Eh, mira, me puse el del que pasó ahora, Zamora, el de Tito Andrés, como ese también, ese es muy buen libro. Por ahí yo saqué algunos ejercicios de ahí y algunos ejemplos. Pero bueno, igual aquí lo vamos a hacer todo completamente a mano, que sea más explicativo. Vamos a ver. Entonces, vamos a compartir el cuaderno. Voy a apagar la cámara para que no distraiga a nadie. Nos enfocamos. Igual está en grabación, entonces estas sesiones siempre van a quedar grabadas para que cualquier cosa luego la puedan consultar más adelante. Entonces, bueno, vamos a comenzar desde lo más básico y pues se refiere, digamos, a lo más básico que puede hacer en combinatoria, que es contar. La combinatoria en este caso, pues se refiere a responder la pregunta de cuántas formas se puede lo que sea. De ahí en adelante puede ser lo que sea. Entonces vamos a empezar con los ejemplos más básicos y a partir de esos ejemplos vamos a deducir pues algunas propiedades ahí básicas de leyes de conteo que luego se pueden generalizar un poquito más. Entonces, para comenzar, vamos a, digamos, a pensar en, es que si es algo que se puede contar directamente, pues nada más se cuenta y listo. Entonces, vamos a pensar en un cierto experimento que sea un experimento combinado. Entonces, suponga que, bueno, ahí no sé si ahí se llamaba Alex, pero no importa el nombre. Aquí un cierto individuo, una persona, tiene 3 camisas y 2 pantalones. Entonces, la pregunta aquí, bueno, es ¿de cuántas formas se puede armar una moda, básicamente? Con camisa y pantalón, ¿verdad? No se vale ponerse 2 camisas, 2 pantalones o cosas así raras por el estilo. Pues para hacerlo tal vez un poquito más visual, pues entonces dice que tiene un pantalón verde. Bueno, no, aquí era, sí, 3 camisas. Bueno, no, aquí lo puedes al revés, era 2 camisas, 3 pantalones, pero no importa, da lo mismo. Al final de cuentas va a ser lo mismo. Entonces digamos que tiene una camisa roja, una camisa azul y una camisa, ay, este no, este es de colores. Por aquí está el verde. Verde. Y tiene un pantalón negro. ¿Y qué otro color tenemos por aquí? Naranja. No, esto es rosado, bueno, no importa. Tiene un pantalón rosado. Entonces, estas son las 3 camisas y los 2 pantalones. Y lo que queremos ver es de cuántas formas se puede pues, realizar la ropa para cómo se ve. Entonces, aquí sería, eh, porque sería más bonito, azul. Entonces, uno puede hacer esto a fuerza bruta, o sea, ahí a método exhaustivo, que es ir escribiendo todas las combinaciones, que en este caso, pues, desde el punto de vista teórico, pues es la mejor idea, solo que luego vamos a ver que esto en realidad nos va a dar una fórmula. Entonces, aquí está, este es el rosado. Entonces, por ejemplo, puede escoger
esta camisa con este pantalón. Entonces, esto para que nos quede más fácil y no volver a hacer el dibujo, porque si no va a estar muy complicado estar dibujando, vamos a denotarlo con un par ordenado. Entonces sería la camisa roja y el pantalón negro. Esa es una opción. Otra opción sería entonces, pues también la camisa roja con el pantalón rosado. Voy a usar aquí la misma letra, pero no importa, pero igual es para el pantalón, entonces no hay problema con la confusión de eso. Luego tenemos la camisa azul con el pantalón negro. Aquí se me olvidó hacer la flechita. Y la camisa azul con el pantalón rosado. Y por último, pues la camisa verde con el pantalón negro y la camisa verde con el pantalón rosado. Entonces vemos aquí, haciendo las cuentas directamente, que tenemos exactamente 6 combinaciones. Entonces Alex tiene 6 formas de alistarse sus combinaciones de camisa y pantalón. Esta idea es básicamente la idea fundamental de lo que se suele llamar en combinatoria la regla del producto. La regla del producto lo que dice es lo siguiente. Esto lo vamos a poner como teorema. Vamos a hacer un intento de demostración no tan formal como quisiéramos, pero pues un intento ya de demostración. Esto es importante porque pues algunos problemas en Olimpiadas, como ustedes han visto, ya digamos en Olimpiadas internacionales como la Centro, la Ibero, la IM, el problema suele ser general, no necesariamente vamos a tener un número específico. Entonces aquí, si tenemos aquí 2 experimentos, lo vamos a llamar experimento, pero bueno, en realidad es como escogencia de algo. Aquí el experimento es escoger una camisa y el otro experimento es escoger un pantalón. Entonces aquí, bueno, lo vamos a llamar experimento en 2 etapas. Etapa 1 y etapa 2. En el ejemplo anterior, la etapa 1 es escoger una camisa y la etapa 2 es escoger un pantalón. Aquí es muy importante tener en cuenta que los 2 experimentos tienen que ser independientes. Digamos, la definición adecuada matemática de independiente es probabilísticamente independientes. Pero no vamos a entrar todavía en detalles, digamos, tan sofisticados. Entonces la independencia pues va a ser algo intuitivo, en el sentido de que la forma en la cual usted escoja la camisa no tiene nada que ver con la forma en la que escoja un pantalón. Obviamente aquí no estamos pensando en que se vea bonito, nada más se escoge un pantalón y se escoge una camisa y listo. Entonces, si existen n formas de hacer el experimento 1 y m formas de hacer el experimento 2, el experimento se llamaba E2. Entonces, bueno, aquí se llamaba, en realidad, bueno, esta era la etapa, entonces vamos a hacerle E2. De hacer E2. Entonces, existen n por m formas de hacer el experimento. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo que estamos haciendo introductorio, pues tenemos 3 camisas. Entonces hay 3 formas de escoger una camisa y tenemos 2 pantalones. Entonces hay 2 formas de escoger un pantalón
O sea que el resultado final sería 3 por 2, que es 6, tal y como lo estamos obteniendo aquí directamente. La demostración es exactamente la misma idea. Entonces vamos a suponer que tenemos los resultados para el experimento 1, que son n. Por ejemplo, aquí, los resultados para el experimento 1 sería escoger una camisa roja, escoger una camisa azul, escoger una camisa verde. Son 3 resultados. Y tenemos también los resultados para el experimento 2, que en este caso sería escoger un pantalón negro, escoger un pantalón rosado. Solo que aquí sería entonces en la versión general. Entonces suponga que R1, R2, hasta Rn son los resultados posibles de la primera etapa. Y S1, S2, hasta SM, recuerden que el del segundo había M formas, son los resultados de la segunda etapa. Entonces, todos los resultados del experimento completo se pueden representar precisamente como un conjunto de pares ordenados. Esto también, bueno, si lo han visto en algún momento, es un subconjunto del producto cartesiano, que también se puede ver como, digamos, como si fuera un gráfico de una función. Aquí nada más tomamos entonces las primeras coordenadas y las segundas coordenadas y las ordenamos. El carácter de par ordenado es importante porque las escogencias son diferentes, o sea, pantalones y camisas es diferente. Entonces, todos los resultados del experimento se pueden listar en un arreglo, que sería entonces ahora R1 con S1. Este sería escoger uno de estos, escoger uno de estos. Entonces aquí lo que hacemos simplemente es ir variando una de las, digamos, de los resultados. Aquí sería mantener fijo el primero, como en el anterior era escoger una camisa y cambiarla con los pantalones. Luego pasamos a la segunda camisa y cambiamos con los pantalones y así sucesivamente. Entonces aquí sería resultado 1 del experimento, de la etapa 1, perdón, hasta llegar al resultado M de la etapa 2. Luego vamos con el resultado 2 del primero y el 1 del segundo. Luego aquí sería el 2 y el 2, el 2 y el M. Y así seguimos hasta llegar al resultado N en la primera etapa, resultado 1 en la segunda etapa, resultado N en la primera etapa, resultado 2 en la segunda etapa, aquí para abajo, aquí puntos en diagonal, y aquí pues el último entonces sería resultado N en la primera etapa, resultado M en la segunda etapa. Este es un arreglo rectangular que tiene N filas y M columnas. O sea, hay en total N por M pares ordenados. Y esta sería entonces la demostración de la regla del producto para dos etapas de un experimento. Aquí, bueno, insisto en que es importante en este caso que las etapas que acabo de describir sean
independientes. En este sentido, y pues por ejemplo, si solo estuviéramos escogiendo camisas y queremos escoger dos camisas, ahí la cosa va a ser diferente, porque no tiene sentido decir, por ejemplo, si yo escojo la camisa roja y la camisa azul, o la camisa azul y la camisa roja. Si solo estamos pensando en escoger dos, y pues simplemente sería, escogemos esas dos y ya. No tiene sentido ahí hablar de la camisa roja y azul, y luego la camisa azul y la camisa roja, porque el resultado sería claramente el mismo. Vamos a ver ahorita también que precisamente esta es otra fórmula de conteo, que es cuando el orden de los objetos que se están escogiendo no es importante. En este caso en particular, el orden sí es importante, pero el orden está reflejado con las etapas del experimento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, Okay. Sí. ¿qué pasa si nos preguntan por una combinación en específico? Por ejemplo, hay 20 combinaciones y nos dicen que cuál sería la combinación número 12. Bueno, sí, en este caso, digamos, si lo estamos pensando como un experimento en dos etapas y tenemos esta lista de resultados, aquí, digamos que por defecto no hay un orden particular. Porque, pues, por ejemplo, aquí yo los listé nada más a como los dibujé aquí. O sea, yo puse la camisa roja de primero. Incluso, y pues podríamos ser más precisos y ponerles números. Digamos que esto fuera 1, 2, 3, y este también es 1 y 2. Entonces, pues esto sería 1, 1, este sería 1, 2, y bueno, ahí seguimos, 2, 1, 2, 2, hasta llegar a 3, 2. El detalle es que, bueno, esto se puede representar gráficamente y que serían básicamente puntos en el plano cartesiano. El detalle es que no hay un orden, digamos, completamente predeterminado. Se podría hacer un orden, digamos, posicional numérico, pero ese orden no es un orden total, en el sentido de que yo no puedo, digamos, ordenar todos los elementos digamos, en una sola lista. Entonces ahí, digamos que para decir exactamente cuál es el que está en la posición K, habría que declarar de alguna forma específica que los objetos, digamos, de la escogencia en pares ordenados se puedan ordenar. Sí, tiene Sí, sentido, gracias. con gusto. Ok, bueno, este razonamiento de la regla del producto para dos etapas o para dos experimentos o dos escogencias, desde luego se puede hacer general cuando tenemos más escogencias, por ejemplo, y escoger camisa, pantalón, zapatos, medias, gorra, anteojos, o sea, que se van haciendo varias escogencias, o escoger, digamos, diferentes cuadernos de una lista de cuadernos, o lo que sea, pero digamos, se puede hacer en más etapas. Entonces, este nada más lo voy a enunciar y la idea es la misma. Porque precisamente esta generalización es la que vamos a utilizar ahorita para las fórmulas de conteo, digamos, de arreglos y de permutaciones y de combinaciones. Entonces aquí, si se tiene un experimento en n etapas, y serían entonces etapa 1, etapa 2, hasta llegar a la etapa n, y para el experimento E sub i, ahí, y estoy poniéndole K sub i, resultados, entonces en total hay
K sub 1 por K sub 2 por K sub 3 hasta K sub n resultados. Aquí la idea es la misma, solo que en lugar de tener 2, tenemos más. Y entonces, en lugar de tener pares ordenados con los posibles resultados del experimento total, lo que tendríamos sería n-tuples, o sea, una lista donde aparecen las posibles escogencias de cada uno de los experimentos. Entonces, esta es la regla del producto final. Una aplicación muy sencilla para esta fórmula es precisamente la fórmula de la cantidad de divisores de un número entero. Que esa me imagino que la conocen de teoría de números, pero es una aplicación directa precisamente de esta regla del producto. Aquí sería cualquier número, pero entonces aquí voy a usar 13.689. Para determinar la cantidad de divisores, bueno, aquí hay que tener un cuidadillo, para ser más precisos, divisores positivos, porque la definición de divisor en realidad también podría considerar que sea negativo. Entonces, para evitar ahí esas cuentas dobles innecesarias, vamos a suponer que son divisores positivos. Entonces, para esto, vemos que este número, bueno, aquí le vamos a hacer la factorización, pero al hacer la factorización, esto me va a dar 3 a la 4 por 13 a la 2. Esta es la factorización canónica, como producto de potencias de números primos distintos. Entonces, para obtener un divisor de este número, lo que tenemos que escoger es una cierta potencia de 3 y una cierta potencia de 13. Todos los divisores de 13.689 tienen que ser una potencia de 3 por una potencia de 13, que por supuesto no exceda la potencia máxima de la factorización. O sea, sería un divisor positivo de n es de la forma 3 a la k por 13 a la l, donde k podría ser 0, puede ser 0, no hay problema, ahí me da 3 a la 0 que es 1 y 1 funciona, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Ya no podría ser 5 porque 3 a la 5 no divide 13.689. Y lo mismo para el L. L podría ser 0, 1 o 2. Entonces, básicamente, para escoger un divisor cualquiera de este número n, 13.689, lo que necesito es escoger una potencia de estas de aquí y una potencia de estas de aquí. Vean que aquí, en este experimento en etapas, la escogencia del exponente k y la escogencia del exponente l, pues claramente no se relacionan. Simplemente yo escojo uno de uno y otro del otro y listo. Entonces, para tener la cantidad total de divisores, pues precisamente necesito contar la cantidad de resultados posibles para el k, que como vemos son 5, y la cantidad de resultados posibles para el l, que como vemos son 3. Entonces, luego, como k tiene 5 resultados posibles y L tiene 3 resultados, entonces N tiene 5 por 3, que son 15 divisores positivos. Aquí, bueno, no hay camisas ni pantalones, pero vean que
aunque podríamos escoger los mismos números, por ejemplo, k igual a 1 y l igual a 1, y pues estos números representarían un divisor particular diferente. Si yo escogiera k igual a 1 y l igual a 2, esto no es lo mismo que escoger k igual a 2 y l igual a 1. Entonces, el orden de cada uno de ellos es importante a la hora de escoger cada uno de los divisores, y entonces cumple exactamente con las condiciones de la regla del producto. Y bueno, aquí son dos, pero por supuesto esta regla, digamos, de la cantidad de divisores se puede generalizar. Entonces esta fórmula general, pues me imagino que ya la conocen, que es la fórmula de la cantidad de divisores de un número entero. ¿Alguna pregunta con este ejemplo? Antes de poner aquí la fórmula general. Entonces aquí en la fórmula general, si yo tengo la factorización canónica de un número entero positivo como producto de potencias de primos distintos, entonces es esta, la factorización canónica. Entonces la cantidad de divisores positivos de n es, bueno, esta notación es notación estándar de teoría de números, que es tau, letra griega. A esta función, precisamente, la cantidad de divisores se le llama tau, y de acuerdo con lo anterior, pues sería ir contando de cuántas formas puedo escoger yo un factor de p sub 1, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a e sub 1. Como estamos comenzando en 0, entonces aquí siempre va a aparecer un 1 más. Y entonces multiplico todos los exponentes sumándole. Esta es la fórmula usual de la cantidad de divisores positivos de un número entero positivo. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Ya dejando de lado de los divisores de un número entero. Y este sería entonces, determine de cuántas formas se puede colocar una torre blanca y una torre negra en un tablero de ajedrez, de modo que se ataquen. Ok, entonces, bueno, en caso de que no lo sepan, pues en el tablero de ajedrez, entonces hay 64 casillas, de las cuales la mitad son blancas y la mitad son negras, alternadas. La torre tiene opción de movimiento horizontal o vertical únicamente. Entonces, puedo poner aquí un ejemplo ilustrativo. No voy a pintarlo todo porque se me hace muy largo. Aquí sería blanco-negro.
Entonces, digamos que, bueno, debería ser, las figuras deberían ser negras y blancas. Solo que blanca no puedo dibujarla porque no se va a ver. Entonces voy a cambiarle ahí por un momento el color a, digamos, este verde. Entonces, digamos que aquí hay una torre. Bueno, igual esta casilla debería ser negra, porque aquí vamos alternados. Negra, blanca, y ahí sigue. Luego negra. Entonces, si yo tengo una torre en esta casilla, para escoger y colocar la otra torre, digamos que sería la torre negra, de modo que se estén atacando, como las torres se mueven solo por filas o por columnas, entonces tengo que ponerla o en esta columna, en la casilla, o en esta fila. Eso sí, sí lo entienden, sí lo saben o no saben lo de los movimientos. Dos, cuatro, seis, me faltó una. Ocho. Dos, cuatro, seis, aquí también me faltó una. Ocho. Bueno, ahí está ya todo el tablero. 8 por 8. Entonces aquí sería negra, blanca, negra, blanca, negra. Esta era negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra. Esta era negra, blanca, negra. En realidad aquí los colores no importan porque no los vamos a usar para nada. Pero bueno, y para mantener ahí la consistencia. Ok, entonces tenemos una torre. Si yo pongo una aquí, o sea, todavía no hemos hecho la cuenta. Ok, bueno, entonces este es el tablero. Voy a borrar esta torre aquí. Y vamos a pintar todo esto. Entonces, bueno, hay muchas figuras en ajedrez, pero aquí solo estamos pensando en una figura particular, que es la torre. Entonces tenemos aquí una torre negra y las figuras serían en dos colores. Solo que debería ser negra y blanca, pero no puedo dibujar blanca. Entonces vamos a dibujar negra y roja, digamos. Que son de, digamos, de bandos contrarios. Entonces, las torres se pueden mover por filas o por columnas. Eso significa, por ejemplo, que si yo la pongo aquí, entonces yo la puedo mover a cualquier casilla de esta fila o a cualquier casilla de esta columna. Puede ser para arriba o para abajo. Cualquiera de las torres tiene esa caracterización de movimiento. Y para que se estén atacando, entonces tienen que estar en la misma fila o en la misma columna. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una torre aquí y la otra torre está aquí, esas torres no se están atacando, porque la torre roja solo se podría mover sobre esta columna o sobre esta fila. Entonces, en un movimiento, solo podría ser sobre la fila o sobre la columna. Y entonces no va a poder comerse a la otra torre. Lo mismo la otra torre. Esta torre negra solo se puede mover sobre esta fila o sobre esta columna. De modo que en un movimiento no va a poder comerse a la otra torre roja. Entonces, necesariamente, para que las dos torres se ataquen, tienen que estar ambas en la misma fila o en la misma columna. Hasta ahí todo bien. Y ahora sí vamos a hacer la parte de la cuenta. ¿De cuántas formas?
Ok, entonces ahora, para saber de cuántas formas lo vamos a hacer, y pues vamos a hacer precisamente un experimento en 2 etapas. Primero, vamos a poner una de las torres, la que sea. Aquí no hay diferencia entre torre negra o torre blanca, porque digamos, la situación ahí de la escogencia sí es simétrica. En el experimento original, y pues lo mismo hubiera sido escoger primero camisa, luego pantalón, o primero pantalón y luego camisa. El resultado siempre hubiera sido el mismo. Entonces, ahí ese orden, digamos, no es importante para la cuenta. Lo mismo aquí. Entonces, yo escojo una torre y la voy a poner a donde sea. Como la voy a poner a donde sea, y pues hay 64 casillas, o sea que hay 64 formas de ponerla. Digamos que escogí la roja y la puse aquí. Entonces, una vez que hice ya la primera etapa del experimento y que sé que hay 64 resultados posibles, vamos a la segunda etapa. Necesito poner ahora la torre negra, pero de modo que se esté atacando con la torre roja. Entonces, necesariamente tengo que ponerla en esta fila o en esta columna. Cada fila y cada columna tiene 8 espacios, pero ya hay un espacio ocupado, que es el del color rojo. Entonces, puedo ponerla en cualquiera de las otras 7 casillas de la fila a donde está la torre, o cualquiera de las otras 7 casillas a donde está la torre. Entonces, para la segunda etapa del experimento, para que se cumpla la condición, tenemos 14 resultados posibles. De acuerdo con la regla del producto, tenemos 64 por 14 resultados posibles. Y esa sería la solución. Voy a escribirla, pero digamos que ya ahí está explicado cuál sería la solución al problema. ¿Alguna pregunta? Ok. Gracias. Entonces, primero, se coloca una torre, blanca o negra, en cualquiera de las casillas del tablero. Para esto, hay 64 opciones posibles. Segunda etapa del experimento, poner la otra torre de modo que se estén atacando. Entonces, luego, para que al colocar la otra torre se estén atacando, entonces la otra torre debe estar en la misma fila o columna. Aquí sería fila o columna, ¿verdad? Hicimos el experimento, ahí son 2 partes separadas, porque obviamente no puede estar en la misma fila y en la misma columna, porque tiene que estar en la misma posición. Entonces, en la misma fila o columna. Para cada opción hay 7 resultados. Es decir, 7 más 7, que sería 14 resultados posibles. Aquí, bueno, aquí también usualmente se suele estudiar otra regla, que no es la regla del producto, sino que es más bien la regla de la suma. Y es básicamente bajo qué condiciones yo podría sumar resultados de una cierta cuenta. En realidad uno siempre podría sumarlos. El problema es cuando hay duplicaciones. En este caso,
vean que estos dos resultados no pueden tener duplicaciones, porque en una estamos contando casillas de una fila, quitando donde está la primera corona que pusimos, perdón, la primera torre que pusimos, y la otra sería contando por columna. Entonces aquí no hay de ninguna forma duplicaciones. Si yo estuviera contando todas las entradas de la fila y todas las entradas de la columna, claramente sí hay una duplicación, porque hay una casilla que está en la misma fila y en la misma columna. Entonces aquí también hay una cierta condición de no intersección de los resultados. Solo que aquí, estos resultados claramente no se intersectan. Entonces ahora sí, por la regla del producto, hay 64 por 14, que sería 896 resultados posibles. Vean que aquí, bueno, 896 ya ahora sí es un número relativamente grande. No es grandísimo, pero es mucho más grande que 6, que fueron los resultados posibles del primer experimento. Entonces, este experimento, si bien es cierto, uno podría hacer una representación de todos los resultados posibles, y pues hacer los 896 ya es mucho más complicado. Entonces aquí este razonamiento, la regla del producto, nos permite resolver el problema de relativamente rápido. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a pasar ahora a la siguiente fórmula, que sería arreglos y permutaciones. Gracias. Entonces, en este caso de los arreglos y permutaciones, bueno, la palabra arreglo es una cuestión muy genérica. No escribe completamente qué se refiere con tener un arreglo, que es arreglar algo. Aquí, bueno, lo vamos a explicar ya rápidamente para darle una interpretación un poco más clara. Para esto, pues otra vez vamos a comenzar con un cierto experimento. Entonces, digamos que tenemos una bolsa que tiene 5 bolas de colores diferentes. Entonces, suponga de colores diferentes. Entonces, digámosle algo parecido a la vez pasada. Aquí tenemos rojo, tenemos azul, tenemos verde, tenemos negro, y tenemos rosado. Entonces, el experimento aquí, lo que vamos a hacer es escoger 3. Entonces, queremos saber de cuántas formas se puede escoger 3 bolas. Entonces, pues, por decir algo, podemos escoger la roja, la azul y la verde. Aquí, en este digamos, primera descripción, vamos a, digamos, a escogerlas en orden. O sea, escogemos primero una, luego otra y luego otra. Porque en realidad, pues, yo podría decir, bueno, voy a escoger estas 3 y ya. Esa es también la cuenta, como vamos a ver ahorita, también es perfectamente una pregunta válida y ahorita también la vamos a responder. Pero primero las vamos a escoger en orden. Entonces, digamos que aquí ponemos la primera bola, luego aquí ponemos la segunda bola y luego aquí ponemos la tercera bola. Estamos pensando en orden, entonces pues, simplemente vamos a hacer un razonamiento parecido al anterior. Entonces, si yo voy a escoger una de estas 5 bolas, pues claramente vemos que tenemos 5 opciones posibles. O sea,
Para la primera etapa del experimento, que sería escoger una bola de las 5, tenemos 5 posibles: roja, azul, verde, negra o rosada. Una vez que hemos escogido una, digamos que escogemos la azul. Entonces ya esta no está. Escogimos la azul. Aquí está el azul. Y entonces vamos ahora a escoger la segunda bola. Ahora me quedan 4 bolas. Entonces ahora puedo escoger roja, verde, negra o rosada. Entonces en la segunda etapa del experimento tenemos 4 resultados posibles. Digamos que escogí la negra. Entonces se fue la negra. Y ahora me quedan 3 bolas. Entonces pues ya vemos que para escoger la tercera solo tenemos 3 opciones. De modo que para la tercera escogencia tenemos 4 resultados posibles. O sea, para escoger la primera hay 5 opciones. Sacamos una, me quedan 4. Para escoger la segunda hay 4 opciones. Saco una, me quedan 3. Para escoger la tercera hay 3 opciones. Entonces, para escoger las 3 bolas en este orden, tenemos 5 por 4 por 3 opciones posibles. Entonces, para escoger 3 bolas en orden, hay 5 por 4 por 3, que sería 60 resultados posibles. Esta es digamos, la escogencia de objetos donde el orden sí importa. Y vean que lo que estoy haciendo precisamente es aplicando la regla del producto, solo que ahora el experimento tiene 3 etapas. Aquí, en cierta forma, vean que la escogencia inicial afecta a la siguiente escogencia, pero sabemos exactamente cómo le está afectando. Una vez que se escoge una bola, simplemente le restamos 1 y la cantidad de resultados disminuye en 1 para la siguiente etapa del experimento. Si escogemos otra vez una, pues igual, entonces para el siguiente experimento reduce en 1. Esta fórmula general se puede representar de la siguiente forma. Este es el teorema, entonces la cantidad de formas de escoger K objetos de N objetos posibles es, vamos a utilizar aquí esta notación, ahorita voy a explicar como el contexto general, que sería P, que depende de N y de K. N es la cantidad total de objetos que tenemos, K es la cantidad de objetos que se van a escoger en orden. Aquí sí. Disculpen que no lo puse. Eso tengo que ponerlo aquí de una vez, en orden. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de decir, bueno, para la primera escogencia tenemos n resultados, n-1, n-2, hasta n-k-1. Vean que aquí pasó exactamente lo mismo. Primero comenzamos con n. Restamos 1, quedan 4. Restamos 1, quedan 3. Y esto se hace tantas veces como objetos se van a escoger. Entonces, en este caso, aquí tenemos k términos que se están multiplicando. La demostración es exactamente la misma explicación de antes, pero un poquito más general. Entonces, vamos a hacer aquí la explicación rápidamente. Entonces, para escoger, bueno, voy a mencionar aquí de nuevo el orden que es importante. Como los objetos se escogen en orden,
Entonces, para el primero, hay n opciones. Tenemos todos los objetos, entonces de ahí n opciones. Se puede escoger cualquiera de esos n. Al escoger uno, el que sea, ya me quedan n-1. Entonces, para la escogencia del segundo, tenemos n-1 opciones. Y así sucesivamente. Para el k-ésimo, hay n menos k-1 opciones. Vean que aquí, tal vez para visualizarlo aquí rápidamente, voy a hacerlo por aquí de este lado. La correspondencia va a ir siendo más o menos en ese orden, digamos así. El primero, tenemos n opciones. El segundo, n-1. El tercero, n-2. Y entonces, cuando lleguemos acá, vean que el número que se va restando aquí es el -1 del que se va escogiendo. O sea que aquí tiene que ser n-k-1, que es lo que estamos poniendo aquí. Y ahora nada más aplicamos la regla del producto general. Ok, ya vamos a ver un ejemplo. Dos observaciones aquí importantes. Sí, correcto. Sí, es lo mismo. Aquí se puede distribuir el menos, sí. Este menos que está aquí, podemos distribuirlo. Entonces quedaría n menos k y luego menos 1, que sería n menos k más 1. O sea, esto es lo mismo que n menos k más 1. Ya sin el paréntesis. Sí, aquí dos comentarios importantes, digamos, de este asunto. Volvamos aquí al asunto de las bolas. La primera, bueno, que el orden en el que se escoge la bola en esta cuenta es importante. O sea, esta fórmula que acabamos de ver, el orden es importante. Hay otro detalle también muy importante que se está tomando en cuenta. Y es que una vez que se escoge una bola, esta bola ya no se vuelve a utilizar. Eso es lo que se suele llamar también en combinatoria, escogencia con repetición o escogencia sin repetición, que también lo vamos a ver ahorita, por supuesto. Si hubiera escogencia con repetición, y por ejemplo aquí, yo escogí la bola azul de primero, todo bien, pero si luego la vuelvo a echar, a la siguiente vuelta yo podría volver a escoger la bola azul. Entonces volvería a tener 5 opciones. Entonces ahí, cuando se permite repetición, la cuenta cambia. Esta cuenta es para, voy a ponerlo aquí, para hacerlo más preciso. De acuerdo con la descripción anterior, PNK es la cantidad. Estos son los que se suelen llamar arreglos. Lo que pasa es que arreglo, insisto, es una palabra que no aclara mucho qué es lo que está haciendo uno con eso. Ordenados sin repetición. Entonces estamos ordenando, o sea, en orden en el que se va escogiendo los objetos y no se vale repetir. Una vez que se escogió uno, ya está escogido y ese no se puede volver a utilizar. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando no importa el orden o cuando no importa, o cuando sí se vale repetir. Pero primero vamos a ver un ejemplillo aquí bien fácil.
De hecho, ese lo podemos trabajar con las dos cuentas, pero vamos a trabajarlo primero para aplicar este. Entonces, el asunto es, determine la cantidad total de placas de carros que no repiten letras ni números. Más adelante, pues podemos resolver el mismo problema, pero en el caso de que sí se repitan letras y números. Como ustedes habrán visto, no sé qué tanto lo manejen, bueno, en realidad antes las placas eran solo con números, pero el problema es que los números solo tienen 10 dígitos, mientras que las letras tienen una cantidad más grande de dígitos. Entonces, en general, actualmente, una placa de un vehículo particular está compuesta de 3 letras. Ahora, con esto de las 3 letras, no sé si lo saben, pero hay algunas restricciones. La letra no puede ser vocal y, bueno, de acuerdo con el alfabeto castellano, tampoco puede ser una ñ. Y los dígitos, bueno, y compuesta luego, y luego 3 dígitos. Los dígitos, por supuesto, sí puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso, vean que el orden de la letra o del número sí es importante, porque así va a aparecer en la placa. Entonces, aquí estamos pensando precisamente en escogencia de, digamos, un arreglo sin repetición y en orden. Ahora, el asunto es, ¿de cuántas formas se puede escoger la letra? En el caso de los dígitos es fácil, pues sabemos que tenemos 10 dígitos, entonces sería 10, luego escogemos uno y me quedan 9, escogemos uno y me quedan 8. Pero con las letras tenemos que contar cuántas letras podemos utilizar. El alfabeto no sé si se llamará aquí exactamente castellano o español latino, tiene 27 letras. 5 son vocales y con la ñ sería 6, entonces hay que quitar 6. Pero se eliminan 5 vocales y la ñ. Es decir, hay 21 letras posibles. Y entonces listo. En consecuencia, de acuerdo con lo anterior, se tiene, escogemos primera letra, 21 opciones. Como no se puede repetir, así lo estoy poniendo en el enunciado, ¿verdad? Oye, en las placas sí se puede repetir, o sea, usted le puede poner, digamos, VVV 111. Se vale repetir las letras, pero aquí estamos poniendo que no. En este caso sí importa el orden, porque, por ejemplo, digamos que, decir algo, tenemos la placa, BVR, digamos 131, no es igual que la placa BRV, perdón, aquí es el guión. Este guión obviamente no lo estamos contando, pero así aparecen las placas. Estas dos placas son diferentes. Entonces, el orden en el que aparecen las letras sí es importante. También el orden en el que aparecen los números. O sea, si fuera BVR, pero aquí fuera 113, esta también es una placa diferente. Entonces, es importante cómo aparecen las letras y también es importante cómo aparecen los números.
Entonces, sí es en orden y no se puede repetir porque estamos pidiendo que no se repitan. También podemos hacer ahorita la cuenta si se permitiera repetir letras y repetir números, o si solo se permitiera repetir letras, pero no números, o si solo se permitiera repetir números, pero no letras. Cualquiera de esas ya la podemos hacer la cuenta. Entonces, aquí tenemos 21 por 20 por 19 para escoger las 3 letras. Y luego tenemos 10 por 9 por 8 para escoger los 3 números. Eso da 5.745.600 resultados. Esa es la cantidad total de placas que no repiten ni letras ni números. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿cuál sería su recomendación para hacer una multiplicación tan grande en un examen en el cual no podemos utilizar la calculadora? Aquí lo que yo haría para hacer la multiplicación a mano sería hacerlo por factorización, porque los números en general aquí sí son más pequeños. Entonces, por ejemplo, de aquí tengo un 10 y aquí tengo otro 10, entonces eso sería 10 al cuadrado. Este de aquí y este de aquí. Luego tendría 3 por 3 por 3, ¿verdad? 3 a la 3. Aquí no voy a separar 2 y 5, porque es que obviamente multiplicar por 10 es muy fácil. Entonces ese toque de mantener 10 es más conveniente. Aquí me quedaría un 19 primo, entonces ese es al lado, ahí quedó. Aquí me queda otro 10, perdón, otro 2 y otro 2 aquí. Entonces luego tengo 2 a la 4. Aquí me faltaba un 7 y el 19. Entonces, de aquí lo más conveniente sería multiplicar. Multiplicar por 2 es muy fácil también, relativamente fácil. Entonces, tal vez multiplicar primero el 3 a la 3 por el 7 por el 19 y luego por 2 por 2 por 2 por 2 y luego tenemos los dos ceros. Entiendo. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. Hay otras técnicas ahí de multiplicación más rápidas, pero así, digamos, sin pensarlo mucho, digamos, factorizar potencias de 10 es obviamente facilísimo, muy importante, y luego dejar las multiplicaciones por números más bajos de último, por 2 o por 3, que son más fáciles de hacer. Multiplicar primero los otros, que son un poquillo más difíciles. Oye, si usted quiere ponerse ya un poco más mañoso, puede aquí multiplicar por 20 en lugar de 19 y luego restar al resultado el 19, que sería lo que le hace falta ahí para, perdón, el 1 por el otro resultado, pero eso depende del número en particular que se esté multiplicando. Entiendo. Gracias. Con gusto. Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplillo aquí parecido a este. Este ya es solo con números. Entonces lo que queremos es, dice, la cantidad de números enteros de 4 dígitos que tienen solo dígitos impares y distintos. Ok, entonces aquí, bueno, la primera observación, obviamente, pues el ejemplo es para ilustrar la fórmula, entonces tiene que cumplir las condiciones, pero para explicar bien por qué podemos utilizar ese razonamiento en este problema, bueno, hay dos asuntos claves. Primero, que aquí estamos indicando que los dígitos tienen que ser distintos. Y el segundo, que como ustedes ya saben, la forma de escribir los números que utilizamos nosotros es un sistema posicional, de modo que el orden de los dígitos es importante. O sea, por ejemplo, el número 1, 2, 3 y 1, 3, 2 claramente son dos números diferentes. 123 y 132 son dos números diferentes. En este caso, obviamente la posición de cada dígito hace que el número sea diferente, lo cual significa, de acuerdo con la fórmula que acabamos de ver, que esto es una escogencia ordenada.
Entonces yo voy escogiendo dígitos de las unidades, de las decenas, de las centenas y... Uy, disculpen, aquí me faltó decir algo. De 4 dígitos, porque no dice cuántos dígitos. Entonces tienen que ser de 4 dígitos. Ahí sería unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Ahora, dice que el número solo puede tener dígitos impares. Entonces los dígitos impares son 1, 3, 5, 7 y 9. Que obviamente pues, son la mitad. La cantidad de dígitos es 10, la mitad son pares y la mitad son impares. Entonces, en este caso, estos son los posibles dígitos. Tenemos 5 dígitos. Entonces, de acuerdo con el razonamiento anterior de los arreglos, si queremos determinar la cantidad total de números que tiene 4 dígitos, y pues entonces para el primer número, para el primer dígito que vamos a poner, tenemos 5 opciones. Para el siguiente 4, para el siguiente 3, para el siguiente 2 y se acabó. Entonces, como los dígitos deben ser distintos, se tiene entonces, bueno, voy a escribirlo aquí con la fórmula que teníamos. Tenemos 5 para escoger, pero vamos a escoger 4. Entonces, esto es 5 por 4 por 3 por 2. Y esto sería 20, 60, 120. Y esa sería entonces la cantidad total. Aquí, bueno, una observación general de este problema, y es que si hubiéramos dicho dígitos pares, hay que hacer un toquecillo ahí, un ajuste, porque el 0 no lo podemos poner en cualquier lado. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con dígitos pares, tenemos 4 dígitos pares, entonces en la posición de las unidades de millar, yo no puedo poner 0. Porque si pongo aquí 0, cuando está bien, digamos que no estoy repitiendo, entonces 0, 2, 4, 6. El problema es que este número no tiene 4 dígitos, de acuerdo con la descripción normal de un número. Entonces, para la primera opción, no se podría considerar el 0. Ese es un truquillo ahí que hay que tener cuidado con eso. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, aquí digamos, no vamos a hacer la aclaración de que tengan que ser positivos porque en general estamos pensando en números naturales. Pero si existiera la posibilidad de confusión, sí sería bueno aclarar que estamos pensando en que son solo los positivos. Ok, vamos a ver entonces qué siguen. Ah, bueno, sí. Vamos ahora entonces a los arreglos, pero sin que importe el orden. Para esto vamos a definir una notación y una fórmula muy famosa y muy importante, que es el coeficiente binomial. La notación aquí vean que es paréntesis y ponemos dos números que tienen que ser números enteros positivos. Bueno, podría ser 0 también. Son números naturales. Ponemos uno arriba y uno abajo. No hay ningún otro símbolo aquí digamos, en la representación. Y se lee N escoge K. Sí, perdón. Donde este símbolo N escoge K es igual a N factorial entre N menos K factorial. Nada más por aquello de que no lo hayan visto también, pues recuerde que el factorial
que es n y el signo de admiración, es multiplicar todos los números naturales desde el n hasta llegar al 1. Hasta llegar al 1. Entonces, ese sería el factorial. Aquí, bueno, en esta definición, yo lo estoy poniendo como una fórmula. La fórmula es esto que está aquí. Ya voy a explicar, bueno, cuál es la importancia que tiene para la combinatoria y el conteo de lo que estamos viendo ahora. En realidad esta fórmula aparece en muchísimos lugares. Precisamente el nombre, coeficiente binomial, tiene que ver con la expansión del binomio, digamos, x más y a la n. Pero esa no la vamos a ver aquí, tal vez más adelante la van a volver a retomar en algún otro problema de combinatoria también. Entonces, pues, por ejemplo, si yo quiero calcular 5 escoge 2, de acuerdo con la definición, esto es 5 factorial entre 5 menos 2 factorial, 2 factorial. Ahora, aquí hay una cuestión muy importante que ahorita también va a volver a aparecer en la fórmula, y es el hecho de que para calcular esto es más fácil hacer primero una simplificación y luego hacer el cálculo. O sea, no voy a calcular 5 factorial y luego 3 factorial y luego 2 factorial. El asunto es que 5 factorial, de acuerdo con esta definición, sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 3 factorial es 3 por 2 por 1 y 2 factorial es 2 por 1. Entonces aquí lo que hago es cancelo estos y ya me volé un montón de multiplicación. Entonces nada más me queda 5 por 4 dividido entre 2, que es lo mismo que 5 por 2, que es 10. Entonces al final me ahorro un montón de multiplicación, haciendo primero la simplificación de los factoriales y luego ya calculando la multiplicación de lo que queda. Ok, entonces vamos a volver ahora al asunto de la escogencia de las bolas. Vamos a empezar con este mismo problema. Voy a volver aquí a dibujar las bolas. Entonces digamos que vamos a escogerlas, pero acá ahora no importa el orden, solo escoger tantas bolas. Entonces suponga, de nuevo, que se tiene 5 bolas. Ya hemos dicho aquí, tenemos una roja, tenemos una azul, tenemos una negra, tenemos una verde y tenemos una rosada. Y queremos escoger dos. Voy a escoger dos porque es un poquillo más ilustrativo de lo que va a pasar, pero el razonamiento general es exactamente el mismo. Y se quiere escoger dos. Pero sin importar el orden. Entonces, en este caso, y pues básicamente a lo que estamos diciendo es que si yo escogiera, vamos a hacerlo como si estuviéramos haciéndolo como antes. Primero escogemos en orden. Yo escojo la primera y digamos que escojo la roja y luego la azul. Pero es lo mismo que escoger la azul y luego la roja. Entonces ya no me importa si escogí primero la azul y luego la roja o la roja y la azul. Esa escogencia para fines de esta cuenta es exactamente la misma. Solo escogí 2 bolas de las 5 que tenía. Entonces, de acuerdo con la cuenta anterior, pues yo tengo 5 posibilidades. Tengo 5 posibilidades para la primera, 4 posibilidades para la segunda. Pero como acabo de ver, escoger roja-azul y azul-roja es la misma. Entonces, esta cuenta se está duplicando.
De modo que voy a dividir entre 2. Y esto me da 10. Entonces, si hubiera sido en orden, serían 20. Pero como el orden no importa, entonces cada escogencia doble se está duplicando. Y entonces divido entre 2 para, digamos, evitar esa duplicación y me quedan 10 opciones posibles. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí, también en el caso general, es contar en orden y aquí dividir por las repeticiones. Ahora, aquí era relativamente fácil porque solo teníamos 2. Entonces, lo que decíamos era, si era roja-azul, es lo mismo que azul-roja. Entonces, eso se contó 2 veces y ya. No hay más opciones posibles. ¿Qué pasaría si hubiéramos escogido 3? Entonces, si se escoge 3, como en el ejemplo inicial, entonces, pues igual teníamos al principio. Para la primera tenemos 5 opciones. Para la segunda tenemos 4 opciones. Para la tercera tenemos 3 opciones. Y esto había dado 60. Pero, insisto, ya no importa el orden. Entonces, por ejemplo, si escogíamos estas 3, no importaba el orden en el que se estaban escogiendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora para saber por cuánto tenemos que dividir? Y pues simplemente vamos a contar de nuevo de cuántas formas yo puedo ordenar estas bolas que escogí. En este ejemplo que acabo de hacer, si teníamos solo 2 bolas, y pues cada escogencia de 2 bolas se podía hacer exactamente, perdón, de 2 formas. Azul-roja, roja-azul. Esto es otra vez la aplicación de la misma forma. Para la primera bola tengo 2 formas de escogerla y para la segunda bola solo me queda una, entonces solo tengo una forma de escogerla. Por eso es que aquí aparecían solo 2. Si tuviera 3, lo voy a hacer aquí para que lo veamos una única vez a mano. Roja, azul, negra. Roja, negra, azul. Ya la primera no puede ser roja porque ya la escogí en todas las opciones posibles. Entonces ahora azul, roja, negra. Azul, negra, roja. Y pues por supuesto, negra, azul, roja y roja, azul. Tenemos entonces 6 opciones posibles para ordenar las 3 bolas que se escogieron. Pero estas 6 opciones posibles, que aquí estoy escribiendo explícitamente, y pues precisamente, insisto, es otra vez aplicar la misma forma. Si yo tengo ahora 3 bolas y las quiero ordenar, entonces para la primera tengo 3 opciones, para la segunda tengo 2 y para la tercera solo una. O sea, 3 por 2 por 1. Entonces esto lo voy a dividir entre 3 por 2 por 1. Y esto me va a dar, vamos a ver, el 5 sí queda, el 3 se cancela, y aquí se cancela un 4 con un 2. Y entonces me quedarían 10. Que sería entonces también la escogencia, en este caso, de 3 bolas de las 5 que tenía, sin importar el. Esta misma idea se puede generalizar para obtener precisamente la fórmula para la escogencia de K objetos de N que se tengan,
pero sin importar el orden. Estas son las llamadas combinaciones. Entonces, la cantidad de formas de escoger K objetos de N sin que importe el orden es, aquí voy a utilizar la misma notación, solo que ahora le voy a poner la letra C. Estas son combinaciones de K objetos escogidos de N. Y lo que vamos a comprobar ahora es que esto es igual a N escoge K, que es N factorial, N menos K factorial, K factorial. La demostración en realidad es más o menos repetir la misma idea que acabo de explicar. O sea, lo que voy a hacer es, primero los escojo en orden y luego divido entre la forma de ordenarlos. Eso fue lo que hice aquí en estos dos ejemplos. Primero los escogí en orden. Tenía 5 por 4 posibilidades. Y luego divido entre la forma de ordenarlos. La forma de ordenar dos objetos es solo 2, que son estas dos que están aquí. Lo mismo pasó con el de 3. Primero los escojo en orden, que son 5 por 4 por 3. Y luego lo divido entre las formas de ordenarlos, que sería 3 por 2 por 1. Entonces, eso es lo que vamos a comprobar ahora aquí en general. Entonces, de acuerdo con el razonamiento anterior, entonces, la forma de escoger K objetos de N sin que importe el orden es, primero, los escogemos en orden y luego dividimos entre la forma de ordenar los K objetos. Vean que abajo lo que estamos escogiendo es la forma de ordenar K objetos, pero solo con K objetos. O sea, tenemos K y ordenamos esos K. Arriba tenemos N objetos y escogemos K. Entonces, al desarrollar estas fórmulas, de acuerdo con la fórmula que vimos al principio, esta es N por N menos 1, por N menos 2, hasta llegar a N menos K menos 1. Y abajo tenemos K por K menos 1, por K menos 2, y aquí vean que voy a llegar hasta K menos K menos 1, que es precisamente 1. O sea, aquí abajo lo que tengo es la multiplicación de todos los números enteros y positivos desde el K hasta el 1, que es igual a K factorial. Lo que voy a hacer ahora, para que me quede la misma fórmula que vi al principio, simplemente es multiplicar aquí por los que me hacen falta para que esto sea n factorial. Vean que aquí, bueno, en el ejemplo lo hice al revés, pero ahora lo voy a hacer hacia arriba. Aquí tenía 5 por 4 dividido entre 2 por 1. Si yo multiplico por 3 por 2 por 1 arriba y abajo, me va a quedar 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Voy a multiplicar por los que me hacen falta, que sería n menos k, y ahí sigo hasta llegar a 1. N menos k, y ahí sigo hasta llegar a 1. Entonces, en el numerador tengo n factorial, porque todos estos son todos los enteros positivos, desde el n hasta el 1. Luego tengo el k factorial, y aquí tengo todos los enteros positivos desde el 1 hasta el n menos k. Esto es k factorial, n menos k factorial, que es n escoge k.
Obviamente el nombre n escoge k, pues tiene que ver con lo que se está viendo, que es exactamente la forma de escoger k objetos de n objetos. Entonces, esta es la fórmula para la escogencia sin que importe el orden. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver un ejemplillo aquí de la aplicación. Se escoge 15 puntos sobre un cierto triángulo ABC. Escogemos los 3 vértices. Luego, 3 puntos diferentes en AB. Luego, 4 puntos diferentes en BC. Y por último, 5 en CA. Entonces son 3, 4, 5, 6, 10, 15. Ahí están los 15 puntos. Lo que hay que hacer es determinar la cantidad o el número de triángulos cuyos vértices son 3 de estos puntos. Okay. Aquí, bueno, lo primero que voy a hacer es hacer un dibujito para ilustrar aquí la situación. Pues tenemos un triangulillo ahí, el que sea. Aquí está A, aquí está B y aquí está C. Entonces luego se escogen además 3 puntos diferentes en AB. Luego 4 en BC. Y luego 5 en AC. Y bueno, obviamente también se escogen los vértices originales, que eran A, B y C. Entonces, el asunto es que con estos puntos vamos a formar triángulos. Deme un minuto, ya regreso. Ok, ya, continuamos entonces. Bueno, entonces el asunto aquí es escoger 3 puntos de estos 15 y ver cuántos triángulos me van a quedar. Por decir algo, y digamos que escogimos este y este otro
y este otro. Entonces ahí tenemos un triángulo. Esa es una escogencia de 3 puntos que me va a dar un triángulo. Ahora, aquí, como lo que estamos haciendo es escogiendo 3 puntos para que nos dé un triángulo, claramente el orden en el que se escogen los puntos no importa. O sea, aquí no importa si escogí primero este, luego este, luego este. O sea, al final de cuentas son 3 puntos y me va a dar un triángulo. El detalle es que hay unas escogencias ahí malas que no sirven, que es cuando los puntos que se escogen son colineales. Por ejemplo, si escojo este y este y este, que son 3 puntos, esto no me va a dar un triángulo, porque los 3 puntos son colineales. Para que haya triángulo, los 3 puntos, que son los vértices del triángulo, no pueden ser colineales. Entonces, inicialmente, lo que vamos a hacer es la cuenta de la siguiente forma. Primero voy a contar todas las escogencias posibles y luego voy a quitar las escogencias que no me sirven. Entonces, las escogencias posibles, ahí sí va a ser muy fácil. Simplemente sería, de los 15 puntos, escoger 3. Entonces, primero, de los 15 puntos, escojo 3. Y luego voy a eliminar las escogencias que no sirven. Para escoger 3 puntos que sean colineales, necesariamente los 3 puntos tienen que estar en un mismo lado del triángulo. Entonces, lo que voy a hacer es escoger 3 de este lado, C, o 3 del lado BC, o 3 del lado AB, y esas escogencias las voy a restar porque esas no me van a dar triángulos. Esa es la idea de la solución. ¿Alguna pregunta con esta explicación inicial? Escribirla. Ok, entonces vamos a escribir la solución. Entonces, primero, observe que se puede escoger 3 de los 15 puntos. De 15, escoge 3 formas. Aquí insisto, ¿verdad? Ya lo mencioné, muy importante. El orden en el que se escoge no importa, porque los vértices al final simplemente son 3 puntos que sean no colineales y ya. Entonces, sin embargo, ahorita hacemos el cálculo del 15 escoge 3. Hay que eliminar los casos donde los 3 puntos sean colineales. Colineales. Estos son, entonces, 3 puntos de AB. Si nos vamos a AB, vean que AB tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces aquí sería, pues, 5, escoge 3. Tres puntos de AC. En AC tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Entonces sería 7, escoge 3. Y por último, 3 puntos de BC. Aquí, si no me equivoco, debería ser 6, escoge 3. Vean que aquí, y también esto ya lo había mencionado antes, es importante tener claro que aquí nos están duplicando cuentas. Aquí nos están duplicando cuentas porque estamos escogiendo tripletes de puntos de cada uno de los 3 lados del triángulo, que claramente no pueden haber repeticiones. A lo sumo se puede repetir un vértice, pero no los 3. Entonces, estas cuentas todas son separadas. Entonces, por lo tanto, la cantidad total es 15, escoge 3,
Esto es 15 factorial. Aquí sería 15 menos 3, que sería 12 factorial por 3 factorial. Ahorita hacemos la simplificación. Menos 5, escoge 3. Perdón, hagámoslo más, es que sí. Disculpen. O sea, aquí el resultado sería, en términos de los coeficientes binomiales, sería menos este, menos este, menos este. Entonces, ahora sí, voy a hacer aquí el cálculo. Este sería 15 factorial entre 12 factorial por 3 factorial. Este es 5 factorial. 5 menos 3 me da 2 factorial, 3 factorial. Este es 6 factorial, menos 3 me da 3 factorial, 3 factorial. Y este es 7 factorial, 7 menos 3 sería 4, y 3 factorial. Aquí en la simplificación, obviamente siempre vamos a simplificar con el más grande. O sea, 15 lo simplifico con 12. Y me quedaría 15 por 14 por 13 dividido entre 3 por 2. El 1 y no hace falta ponerlo. Aquí sería 5 factorial, cancelo el 3 y me queda 5 por 4. 20 entre 2, que sería 10. Aquí sería 6 factorial, cancelo 3 factorial y me quedaría 6 por 4 por 3. Y bueno, 3 por 2 me da 6, entonces sería 4 por 3, que sería 12. Aquí cancelo el 4 y me quedaría 7 por 6 por 5. Pero aquí cancelo un 3, entonces me quedaría 7 por 5, que sería 35. Y nada más me faltaría hacer aquí el primero. Aquí cancelo un 3 y cancelo un 2 y me quedaría 5 por 7 por 13. Cualquier cosa, si me equivoco, ahí me dice. Aquí sería 7 por 13, sería 21 y llevo 2. Y 7 por 1, 7 y 2, 9, 91. Y 91 por 5, que sería 455. Aquí creo que me equivoqué con este. 6. Sí, aquí me quedaba 5 por 4. Disculpe, aquí sería 20. Y entonces aquí sería 35, 45, 390. Esta sería entonces la respuesta. La cantidad total de triángulos que se pueden formar, escogiendo 3 puntos de estos de aquí, serían 390. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, ahí en los apuntes viene otro ejemplillo, pero ahí se los dejo para que lo lean ustedes, para ver si terminamos con las otras dos fórmulas que hacen falta, ya que queden ahí con las fórmulas. Entonces, las otras dos fórmulas serían, en realidad ya no hace falta explicarlo mucho, nada más lo voy a poner aquí como las fórmulas finales. Cuando la cantidad de objetos que se quiere ordenar es igual a la cantidad de objetos que se tiene, o sea, cuando el n y el k son iguales,
Entonces pasa lo que pasaba también ahorita que vimos en el ejemplo anterior, que es cuando vamos restando, y primero tenemos n, luego n-1, luego n-2, pero como se acaban, al final vamos a llegar a 1. Entonces aquí estarían todos los números multiplicados desde el 1 hasta el n. O sea, esto es n factorial. Esta palabra permutaciones, bueno, tiene diferentes interpretaciones, pero aquí podría entenderse como ese, como arreglos o ordenamiento de n objetos escogidos de n. Es lo mismo que vimos al principio de la fórmula de los arreglos, pero aquí la característica particular es que la cantidad de objetos que se ordenan es la misma que la cantidad de objetos que se tienen. Y entonces, al ser la misma, esta cuenta llega hasta el 1, y entonces sería multiplicar los números desde el 1 hasta el n, los números naturales, por supuesto. Y por último, la que había mencionado antes, que es la de qué pasa si se permite repetir los objetos. Entonces, la cantidad de formas de escoger k objetos de n con repetición y en orden es n elevado a la k. Aquí lo que habíamos mencionado anteriormente es que como se repite, o sea, como se vale repetir, entonces al escoger el primero tenemos n opciones, pero al escoger el segundo volvemos a tener las mismas n opciones porque no se están eliminando objetos. O sea, se va a darle repetir y entonces se puede escoger otra vez el mismo. Entonces sería n por n por n por n por n k veces, que sería n a la k. Entonces, esta es la fórmula en el caso de que se escojan n objetos en orden, pero con repetición. Ok, entonces, bueno, este ya lo habíamos hecho anteriormente. Volvamos aquí a plantear ese mismo. Entonces aquí determine la cantidad de números de 4 cifras con cifras impares. Como aquí no se pide que sean distintas, entonces en este caso empleamos esta misma fórmula que acabamos de ver. Entonces, como las cifras se pueden repetir, bueno, ya sabíamos que para que sean impares son 5 opciones. Entonces, las cifras posibles son 1, 3, 5, 7 y 9. Como se puede repetir, entonces la cantidad total es, y para la primera tenemos 5, para la segunda tenemos 5, para la tercera tenemos 5 y para la cuarta tenemos 5. Y son 4, entonces sería 5 a la 4. Esto es 5, 25, 625, ¿no? 625 opciones. Entonces este es el caso de repeticiones. Ok, bueno, ahí había un par de ejemplillos más ahí para que los lean de la presentación, pero entonces, para terminar aquí cumpliendo con el horario, terminamos por aquí. Y nada más me dijo Oscar, recordarles muy importante, que no se les olvide que va a haber los minicursos. Minicurso Principios de Inducción. 4 de febrero al 10 de febrero. Eso sería la otra semana, ¿verdad? Bueno, comenzando el sábado. 4. Entonces, si para este fin de semana comienza el primer minicurso, que es inducción. Yo les había hablado, bueno, no sé si ustedes estuvieron en uno de las clases que yo di la vez pasada, de inducción. Inducción es muy importante para resolver muchos problemas.
Entonces sería muy bueno que puedan participar en este mini curso de inducción. Yo creo que lo va a dar Oscar y Santiago también, o Daniel. Entonces ojalá y se puedan conectar ahí y participar en el curso. Igual ahí en los grupos vamos a estar pasando toda la información para que no se les olvide. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos. Y entonces hasta la próxima. Buenas noches.